Hoy quiero compartir con ustedes, y entrando directamente a la palabra del Señor, sobre un tema que vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Si son tan amables de venir a sus Biblias, al capítulo 11 del Evangelio de Juan, y nos vamos a situarnos en el verso 38. Una historia bastante conocida en la Biblia, bastante predicada, pero el Señor ha ido guiando mis pasos hoy para que esta semana pueda compartir con ustedes acerca de una de las grandes esperanzas que todos los creyentes debemos de tener. Todos los hijos de Dios, todas las hijas de Dios, todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, esto que vamos a leer ahora y lo que vamos a estudiar esta mañana o esta tarde, vamos a estar llenando nuestro corazón de esa fe. Ya se decía en el momento de compartir el ministerio de intercesión que hay cosas tan importantes como mantener una fe bien centrada, bien fundamentada en el Señor y creerle al Señor. Amén. Los últimos acontecimientos o los acontecimientos que vivimos nosotros en estos últimos 17 meses y un poco más han marcado el alma de miles y miles de personas en el mundo con la desesperanza, o sea, una marca que está identificando el corazón de mucha gente y una buena parte de la humanidad, y en nuestro país pues no es la excepción, es la desesperanza en cuanto a la vida. Escuchamos malas noticias, escuchamos muchas noticias, oímos buenas noticias, pero también una cantidad de desinformación en cuanto a la verdad. Todo esto ha ido marcando el rumbo de la humanidad, quien por momentos parece encontrarse en un callejón sin salida. En el pasaje bíblico que vamos a leer hoy, vamos a encontrar a un grupo de personas, familiares, amigos, devastados por la muerte del hermano y amigo. Jesús, el Hijo de Dios, no se encontraba presente en esas circunstancias que ellos vivían. Es más, ni siquiera estaba cerca de ellos. Ellos pudieron haber esperado un milagro de Jesús. Lo habían visto hacer tantos milagros. Hubieran esperado de parte de él un milagro que evitara la muerte de este hombre. Pero llegado el momento, Jesús, el Hijo de Dios, hizo acto de presencia, confrontando a la muerte y mostrando su poder y autoridad, trayendo una esperanza viva al corazón de todos aquellos que creían. Demostrando con esto Jesús que la esperanza del creyente no es en vano. El creyente será resucitado de los muertos, resucitado por el gran grito del poder de Jesucristo. Tal y como nos lo dice Mateo 25:6, y a la medianoche fue oído un clamor. He aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Y sobre este grito de poder sobre la muerte es que quiero compartir con ustedes esta mañana y esta tarde. Quiero que vean, por favor, en su Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 38 en adelante. Quiero que me acompañen en la lectura, por favor. Jesús, profundamente conmovido, otra vez, porque cuando recibió la noticia que Lázaro, su amigo, había muerto, dice la palabra que él se conmovió profundamente dentro de sí. Y este pasaje dice, conmovido profundamente otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando la voz a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes,
pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. En los versos 38 y 39 nosotros vemos cómo Jesús va a confrontar a la muerte. Advirtamos dos puntos importantes en estos dos pasajes del verso 38 y 39, en tanto vemos un poco del contexto también acerca de lo que estaba sucediendo. Si usted regresa un poco en algunos versículos y se sitúa en el verso 17, usted se va a dar cuenta que ahí dice: vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Piensen todas las horas, o piensen los 4 días y un día más en el que Lázaro había estado muerto. Y es importante ver en el contexto qué fue lo que Jesús hizo, porque es lo que Jesús quiere hacer con nosotros también. Quiere hacer con todos aquellos que en algún momento su fe ha sido mermada, su fe ha decaído, su ánimo, y en algún momento tal vez no es que su fe se haya caído hasta abajo, pero ahí a veces viene al corazón, viene al alma decepción y viene frustración por las situaciones que se están viviendo y porque no se encuentra una salida en muy corto tiempo. Y en ese pasaje, póngale atención que dice que Lázaro tenía ya 4 días de estar en el sepulcro. Y aquí surge la situación de una de las hermanas de Lázaro, Marta, que sale a encontrar a Jesús, y mire lo que le dice en el verso 22. Mas también sé. Mire la confianza y la fe de esta mujer Marta, porque casi solo la conocemos por estar afanada, pero era una mujer de gran fe. Y dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ahora, con esto en mente, veamos estos dos primeros versículos del 38 al 39 que habíamos leído previamente. Número 1, Jesús se estremeció. Él estuvo cara a cara con el sepulcro. Jesús estaba viendo en lo espiritual, en el mundo espiritual, en el ámbito espiritual, en la atmósfera espiritual que es invisible y que no es perceptible al ojo humano y tampoco es perceptible para el corazón que no ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Jesús se para frente a ese sepulcro y él se estremece porque está cara a cara con la muerte. Él sabía que dentro de pocos días, más adelante, él también iba a ser llevado a una cruz y él también iba a tener que enfrentar la muerte. Jesús sintió el terrible temor y esclavitud que la muerte causa sobre las personas. Su amigo Lázaro estaba allí en esa tumba y él sintió, él al estremecerse, se estremece por la presencia de la misma muerte en ese lugar, muerte que todos los seres humanos estaban enfrentando, iban a seguir enfrentando y que tenemos que enfrentar nosotros también como seres humanos. Ahora, es curioso que Jesús fue confrontado también con la objeción de una persona creyente. Fíjese bien, una persona creyente fue la primera persona cuando Jesús se para frente a la tumba, a punto de hacer un milagro. Está en el momento en el cual él va a abrir su boca para que un milagro sobrenatural, totalmente extraordinario para los ojos de la gente, se lleve a cabo. Y una persona creyente es la primera persona que lo confronta con una objeción, y es Marta, la hermana de Lázaro, y ella le dice: Señor, hiede ya, porque es de 4 días.
Ahora, si nosotros vemos a Marta y paralelamente vemos el corazón de cristianos viviendo las circunstancias que estamos viviendo y que parecen no detenerse y que parece que van a ir en aumento y que parece que no tiene una salida, fíjese bien, Marta le dice, llegue ya, es de 4 días. O sea, lo que Marta está transmitiéndole a Jesús es que no cambiara las cosas, que las dejara tal y como estaban. Era suficiente con que él llegara y las acompañara a ellas en ese momento de dolor. A ella y a su hermana María las acompañara en ese momento de dolor. Pero Marta estaba, como muchos creyentes, quieren dejar las cosas como están, sintiéndose tranquilos así. Quieren tener poco o nada que ver con las exigencias de Jesucristo y la confrontación con el pecado y la muerte del mundo. Muchos creyentes, al igual que Marta, no quieren que Jesús mueva nada de sus vidas. No quieren que Jesús confronte el pecado de sus vidas. No quieren que Jesús los confronte con la situación que está delante de ellos. Miles y miles de personas están ante esta situación y aún con esta situación de esta enfermedad que se está viviendo a nivel mundial y que ha venido a trastornar al mundo entero. Mucha gente no quiere ser confrontado con el pecado y no quiere ser confrontada con la posibilidad de la muerte. Mucha gente está rechazándolo. Marta, en ese momento, una mujer creyente, no quería que Jesús moviera nada más de todo lo que estaba haciendo. Ya estaba enterrado, Lázaro estaba muerto, la tumba estaba cerrada, la gente estaba llorando, acompañándole, y ella esperaba que Jesús no tocara nada de eso, que lo dejara tal y como estaba. Por eso es que allá en Mateo capítulo 13 y verso 58, el Señor habla acerca de esto. El evangelista nos da un testimonio de lo que sucede cuando la gente no quiere creer en el Señor. Y dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Las personas quieren milagros, pero no creen en Jesús. Las personas quieren que sucedan cosas sobrenaturales de parte de Dios, pero no quieren ser confrontados con su pecado. No quieren ser confrontados con aquellas cosas que están en su corazón escondidas. Y no quieren ser confrontados con la posibilidad de la muerte. Y no hizo ahí muchos milagros. ¿Qué nos está diciendo esto, amados hermanos? Que Dios, el Padre, Jesucristo, el Hijo y el Espíritu Santo, que son una sola persona, están dispuestos, desean hacer milagros en la vida de los creyentes en los momentos que se está viviendo en la humanidad. Pero tenemos que recordar algo y tenemos que reflexionar sobre algo, mis amados hermanos y hermanas, que hay incredulidad aún dentro del mismo pueblo de Dios. Hay incredulidad acerca del poder de Dios. Hay incredulidad acerca del amor de Dios. Hay incredulidad acerca de la potencia, de la eficacia de la palabra de Dios. Y entonces no pueden haber milagros en nuestras vidas porque no estamos creyendo que Dios es suficiente y todopoderoso para hacer esos milagros. En el verso 40 de este pasaje de capítulo 11 de Juan, dice lo siguiente. Cuando ella le habla de esos 4 días, Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Póngale atención y por favor subraye en su Biblia o en su teléfono, márquelo de alguna forma o escríbalo en su cuaderno de notas. Fíjese bien, ante la incredulidad de ver algo imposible. Ya tenía 4 días el cuerpo de Lázaro de estar allí, por lo tanto, toda posibilidad de vida había desaparecido absolutamente. Y ante esa incredulidad, Jesús da una clave, nos da una información a nosotros de dónde está el problema y dónde está la solución.
Porque mire, amado hermano, hermana, Dios no nos señala nada más dónde está el problema o no nos señala el pecado. Dios nos señala dónde está la solución. Por eso Él dice que cuando viene la prueba, también Dios dará juntamente con la prueba, Dios nos dará la salida. Y Él le contesta a Marta, esta hermana devastada por la muerte de su hermano, como están sucediendo con muchas familias. Lamentablemente, tristemente, muchas familias han perdido familiares, esposos, padres, hijos, por esta pandemia, por ese virus que se está viviendo en el mundo y que ha afectado tanto a la humanidad. Pero oiga lo que él dice: no te he dicho que si crees. No te he dicho varias veces, lo has visto varias veces, he intervenido en tu vida varias veces. Cuando estabas a punto de echar todo a perder, yo intervine en tu vida. Cuando creías que nadie más te podía ayudar, yo te ayudé. No te he dicho que si crees, una vez más, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Jesús desafió a Marta a dar un gran paso de fe, así como nos desafía a usted y a mí en las circunstancias que estamos viviendo a dar un paso de fe. Dios nos está desafiando, nos enseña a través de Marta. Él desafía a Marta a que dé un paso de fe. Da ese paso de fe, de creerle a Dios, de creer en Dios, de sustentarte en Dios, de confiar en Él, de reposar en Él. Demos ese paso de fe. Jesús quería que ella confiara en Él, que dejara de cuestionar lo que Él hacía. Él quería que ella confiara. A veces cuestionamos a Dios, a veces cuestionamos la palabra de Dios por las circunstancias que vivimos, como que las circunstancias externas o como que si las circunstancias externas fueran a cambiar a Dios y fueran a provocar que Dios actuara de una manera diferente. Las circunstancias no van a cambiar a Dios porque Dios es inmutable. Una de las virtudes del carácter de Dios es que Dios es inmutable, Dios no cambia. Y Dios quería, a través de su Hijo Jesucristo, confrontando a Marta, quería desafiarla a que ella se arriesgara a dar un paso de fe, quería que ella confiara en Él y quería que dejara de cuestionar lo que Él estaba haciendo. Hay cristianos que han perdido seres amados. Hay cristianos que no han muerto, pero se han contagiado con el COVID. Y contagiados con el COVID, han cuestionado a Dios, le han reclamado a Dios, se han peleado con Dios, porque pensaron que por ser creyentes no se iban a enfermar. María pensó que porque Jesús había hecho tantas cosas, no les iba a pasar nada a ellos. Y a veces pensamos que por ser cristianos no van a venir situaciones adversas a nuestra vida. Pero cuando vengan esas situaciones adversas, el Señor quiere que confiemos en Él. El Señor quiere que dejemos de cuestionar su palabra. Mire, hermano, hermana, le exhorto, le animo a través de la misma palabra del Señor. Si vienen circunstancias adversas o está viviendo circunstancias adversas en su vida, no cuestione lo que la palabra de Dios dice. Confíe en el Señor. Descanse en el Señor. Dios quiere que en su juicio y en su voluntad, en su conocimiento y en su comprensión, usted siga las instrucciones que Dios le está dando. Él le habla de eso a Marta, la gloria de Dios. Mire que le habla algo tremendo, algo que la mente humana aún no ha llegado a comprender. Él le dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Es algo que para mucha gente todavía no es comprensible, todavía no logran dimensionar lo que significa la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, la gloria de Dios se puede significar la misericordia y el poder de Jesús. La misericordia, juntamente con el poder de Jesucristo, esta es la gloria de Dios que nos es permitido ver en este momento en la tierra, en nuestra vida terrenal. El amor, el cuidado que Dios tiene de los suyos en la tierra. Estamos viendo una parte
de la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahora, la fe a la que Jesús estaba desafiando a Marta y la fe a la que Jesús en este momento a través de su palabra nos desafía a usted y a mí es una fe ilimitada de descanso. La fe de la cual Jesús habla es una fe que nos trae al descanso, nos trae a un reposo que el mundo no nos puede dar. A esta fe ilimitada se le llama el descanso del creyente o se le llama el descanso de Dios. La fe a la cual llama Jesús esa fe de descanso o una fe ilimitada se fundamenta por lo menos en 4 cosas que quiero que tome nota de ellas porque le va a servir mucho para los días que estamos viviendo. Una fe ilimitada es una fe que, amado hermano o hermana, lo va a llevar a usted al descanso en el Señor, en medio de las circunstancias. ¿Se recuerda cuando Jesús iba en la barca en el mar de Galilea y se levantó una gran tormenta? Jesús estaba durmiendo. En medio de la tormenta, Jesús estaba durmiendo, descansando. Él tenía esa fe ilimitada en su Padre Celestial, que el Padre gobierna sobre lo visible y lo invisible. Esa fe ilimitada se fundamenta en 4 cosas que quiero que tomen nota de ellas. La fe de descanso es una fe de liberación y salvación de 4 cosas. Fíjese bien, la fe ilimitada o la fe de descanso es una fe de liberación y de salvación de 4 cosas. Del pecado, de la vergüenza, de la muerte y del infierno. Usted y yo hemos sido liberados y el Señor ha depositado en nosotros una fe ilimitada que nos lleva al descanso, sabiendo que hemos sido perdonados de nuestros pecados, sabiendo que toda vergüenza ha sido quitada de nosotros, toda la vergüenza del pasado, toda la vergüenza de lo propio que vivimos en el pasado, de las peores humillaciones que pudimos vivir en el pasado, Jesucristo la ha quitado de nosotros. Y a través de su sangre nos ha librado de la muerte. No de la muerte física, sino de la muerte eterna. Y nos ha librado del infierno, porque allí hacia donde íbamos antes de conocerle, Él nos libró del infierno. Y dice el libro de Efesios en el capítulo 2, que nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Salimos de la inmundicia para sentarnos a la mesa del Rey. Fuimos sacados de ahí. Esa es la fe ilimitada. Esa es la fe de descanso. Pero hay una segunda definición de la fe de descanso. Y es una fe de trabajar en la viña del Señor. La Biblia nos enseña que los que trabajamos en general, de una u otra forma, algunos pastoreando, algunos dando clases, algunos maestros, ahí están en Efesios 4:11, los ministerios, pero algunos administran dentro de la obra del Señor, algunos aportan económicamente a la obra del Señor, algunos aportan materialmente a la obra del Señor, otros dan parte de su tiempo a través de sus vacaciones en la obra del Señor, algunos están orando continuamente, como el ministerio de intercesión, están orando, clamando, gimiendo, rogando constantemente. Esa es una fe de descanso, es una fe de trabajar en la viña del Señor. Entiéndame, por favor, que no es no hacer nada. Es un descanso que viene por comprometer la vida de uno con el llamado y el propósito de Dios. Mire, hay millones y millones de personas en el mundo, en la humanidad, que están perdidos porque no tienen un propósito en su vida. No se lo digo yo, se lo dicen ellos, se lo dicen las clínicas de psicología y las clínicas de psiquiatría, que están llenas de pacientes, máxime ahora, después de toda esta situación que está, no, en medio de todo lo que estamos viviendo, que nos ha pasado, las clínicas de psicología, las
con el trabajo a través de las plataformas virtuales, usted véalo, va a ver las clínicas de psicología, las clínicas de psiquiatría llenas de personas que no saben cuál es el propósito de su vida y no saben ni siquiera cuál es su verdadero llamado. Esa es la fe de descanso, esa es la fe ilimitada que Dios nos ha dado, porque es no hacer nada, no es estar reposando y acostado en algún lugar no haciendo nada. Óigame, es un descanso que viene por comprometer la vida de uno con el llamado y el propósito de Jesucristo en su vida. Y entonces, cuando uno encuentra ese propósito, cuando uno sabe a qué lo ha llamado el Señor, amado hermano o hermana, le garantizo que usted va a tener descanso en su alma. Usted va a encontrar ese verdadero descanso. Descanso que no se lo dan las cosas, no se lo da el diazepam, no se lo da la Dorixina Relax, no se lo da el Metocarban, no se lo dan todas estas, cualquier cosa de tranquilizantes o antidepresivos, no se lo va a dar. Se lo da el que usted conozca el propósito que Dios tiene para usted. Y hay una tercera fe, hay una tercera razón de esa fe de descanso y esa fe ilimitada. Esta fe ilimitada es una fe de seguridad y confianza en su futuro. Saber que todas las ataduras de esclavitud de este mundo han sido conquistadas por Jesucristo. Y la experiencia diaria, usted experimentar el cuidado diario de Dios en su vida. Venga conmigo, por favor, al Salmo 34. Sé que a muchos de ustedes les gustan los salmos, así es que los voy a complacer hoy dándoles un detalle de lo que Dios dice. Fíjense lo que es. Una fe de descanso en la seguridad y confianza en su futuro. Permítame leerle algunos pasajes. No vamos a leer todo el Salmo. Le voy a leer algunos pasajes del Salmo 34. Empieza diciendo así: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Pero lee el verso 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Mire qué tremendo es esto. Y más adelante vuelve a decir: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y en el verso 19 dice: muchas son las aflicciones del justo. Ve que no es que no se va a enfermar en algún momento, es que en medio de eso Dios está con usted, porque dice: pero de todas ellas lo librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Esta es la confianza que Jesús le estaba enseñando a Marta cuando le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Esa es la fe ilimitada de la que Jesús le estaba hablando a Marta, y es la fe ilimitada de la que Jesús nos está hablando a nosotros hoy. Él guarda todos sus huesos, dice ese verso 20 del Salmo 34. Ni uno de ellos será quebrantado. Mire qué maravilloso. Ahora, número 4, de las 4 que le dije que le iba a mencionar, una fe de descanso es una fe de valor y conocimiento. ¿Sí? La Biblia misma nos habla de que una persona que ignora las escrituras y que ignora los planes de Dios y que ignora quién es Dios, es una persona o un pueblo o una ciudad o una comunidad o una familia que van a andar a ciegas, que van a andar como palpando las paredes, dice Isaías, al mediodía. ¿Sí? El pueblo que no sabe, el pueblo que no conoce, el pueblo que anda en ignorancia, y esto lo reduzco a las personas que no conocen lo que la Biblia dice, lo que Dios dice, los planes de Dios para nosotros, que siempre son planes de bien y no de mal, que siempre son planes de bendición y no de maldición. Es lo que dice la palabra del Señor en Jeremías. Ahora, esta fe de descanso, de conocimiento, es una fe que no cuestiona a Dios.
ni se queja de lo que está pasando. Es una fe que realmente confía y descansa en Dios. No es que no estemos en una realidad, estamos viviendo una realidad. Hay situaciones complejas, hay situaciones complicadas que estamos viviendo. Hay incertidumbre en cuanto a qué es lo que realmente está sucediendo, qué hacer, qué no hacer, es bueno o no es bueno. Pero esa fe de descanso, esa fe ilimitada nos lleva a conocer cuáles son exactamente los planes de Dios. Y entonces se hace mucho más entendible para nosotros lo que Romanos 8:28 dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero póngale atención a lo que sigue. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Fíjate que no es solo a los que aman a Dios, porque todo el mundo le va a decir que ama a Dios. Bueno, por lo menos una buena parte del mundo le va a decir que ama a Dios. 4.600 millones de personas en el mundo se declaran cristianos, le van a decir que aman a Dios. Pero no es solo eso. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que conforme al propósito de Dios son llamados. ¿Me entiende? Y aquí es donde el salmista tiene algo que decirnos a nosotros respecto a ese pasaje. Fíjese bien cómo el salmista nos explica el pasaje. A los que aman a Dios, porque nos gusta decir eso, usted lo ve mucho entre el cristianismo, a los que aman a Dios todas las cosas le van a bien, te va a ir bien, no tengas pena, te va a ir bien. Pero esa persona ha nacido de nuevo, tiene realmente una verdadera vida en sí. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 116, verso 7. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Fíjese que no está hablando de muerto. No, David no está diciendo que está muerto. David está, porque no, se le ha hecho bien a un muerto. ¿Cómo le hace bien a un muerto? Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Mire qué maravilloso. Esto es el descanso. Ahora, adelantémonos un poco en el pasaje de Juan 11, donde estamos leyendo la muerte de Lázaro. En el verso 41 y 42 dice la palabra. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Esta es la gran oración de propósito. Cuando oramos, Jesús nos enseña que cuando oramos debemos de orar con propósito. Cuando oramos debemos de ser específicos. Fíjese que Jesús, cuando ora al Padre, dice cosas muy importantes y dos cosas de ellas es orar con propósito y ser específico en lo que ora. Porque al hacerlo, al orar con propósito, Él va a mostrar a través del poder de Dios el poder que la oración tiene. Recuerde que el Padre fluía a través del Hijo. Fluía a través del poder del Espíritu Santo que creó todas las cosas. El poder creativo de Dios es el Espíritu Santo. Jesús está parado frente a la tumba de Lázaro, un hombre que tiene 4 días de estar allí en la tumba, absolutamente muerto, un cuerpo totalmente inerte. Y Jesús hace una oración y nos enseña, amado hermano y hermana, que nuestras oraciones tienen que tener un propósito para que el Padre Celestial responda a nuestra oración. Y tiene que ser específica, porque el ser específica muestra nuestra fe ilimitada. Muestra una fe que reposa. No es solo, hágase tu voluntad, Señor. Esa no es una oración que va a tener resultados. Diciéndole nada más, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Así no se ora.
Así no va a obtener usted ninguna respuesta, amado hermano o hermana. La Biblia nos enseña y Jesús nos enseña en este pasaje que tenemos que ser específicos, decir específicamente cuál es nuestra petición, cuál es nuestro ruego, cuál es nuestro clamor. Y, por supuesto, hacer lo que Jesús hizo, acción de gracias. Él dice, ay Padre, gracias te doy por haberme oído, porque yo sé que siempre me oyes. Fíjese bien, Jesús solicitó al Padre que hiciera algo. Esto es maravilloso. Piensa en esto por un momento. Está parado frente a la tumba. Hay un montón de gente curiosa allí. Hay un montón de gente. Hay algunos creyentes y hay un montón de gente incrédula. Jesús está parado frente a esa tumba. Todos están esperando qué es lo que va a hacer. Él habla con el Padre y le dice, Señor, gracias por haberme oído, porque yo sé que me oyes. Ahora, siempre me oyes. Es lo que Jesús dijo. Fíjese bien lo específico de su oración. Número 1, Jesús estaba hablando con el Padre del poder de conquistar la muerte. Le estaba pidiendo al Padre que hiciera algo en ese momento para conquistar la muerte. Número 2, le dice ahí, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Número 2, el fortalecimiento. Jesús, en el milagro que estaba a punto de hacer, estaba pidiéndole al Padre Celestial que fortaleciera la fe de los creyentes que estaban alrededor mirándolo. Vea la importancia de una oración con propósito y una oración específica. Usted va a conquistar eso por lo cual usted está orando. Y número 2, usted va a fortalecer la fe de los creyentes que saben de la situación o el problema por el que usted está pasando. Y número 3, Jesús oró por la motivación de las otras personas para que creyeran y confiaran en él. 3 cosas. En la oración de Jesús frente a la tumba de Lázaro, él oró al Padre para que el poder de Dios conquistara la muerte en ese momento. Oró al Padre para que fuera fortalecida la fe de los creyentes a través de ese milagro. Y oró al Padre para que motivara al corazón de los incrédulos, de los curiosos, de los escépticos, para que creyeran y confiaran en él. Pero Jesús también ofreció una acción de gracias al Padre, alabándolo por el glorioso privilegio de la oración. Amado hermano, hermana, amigo y amiga, que usted puede estar escuchándome, viéndome posiblemente después en el canal donde se transmite este mensaje. Dar gracias a Dios es fundamental en la relación de intimidad que tenemos con Dios. Porque la oración es un privilegio que Dios nos ha dado. Dios en la antigüedad le dio la espalda a naciones que se rebelaron contra él, a naciones que en algún momento maldecían a Dios y Dios les dio la espalda. Pero usted y yo, los cristianos, tenemos un privilegio en la oración, que Él nos deje hablar con Él, que Él incline su oído a nosotros, que Él esté dispuesto a contestar nuestras peticiones. Amado hermano, hermana, este es un privilegio. La oración no es una obligación. Ha sido un problema dentro de la iglesia por años y siglos. Ha sido un problema la oración dentro de la iglesia cristiana. Porque pareciera que fuera una carga la oración. Pareciera que orar es un castigo. Pero la Biblia dice, de acuerdo a todos los ejemplos que Jesús nos da en los evangelios, más todo lo que leemos en las cartas paulinas y las siguientes cartas y epístolas que aparecen en el Nuevo Testamento, la oración, hablar con Dios es un privilegio. Amén. Y cuando nosotros consideramos la oración un privilegio, nuestra vida va a cambiar. Nuestras oraciones van a ser respondidas.
Venga conmigo al capítulo 16, está adelantito del capítulo 11, vaya al capítulo 16 de Juan y sitúese por favor en el verso 23. Fíjese lo que dice en ese pasaje. Oiga lo que Jesús está diciendo, perdón. Dieciséis, 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que es una afirmación de Jesús. Cuando Jesús quería afirmar una verdad, la repetía 2 veces. O sea, él quiere hacer énfasis que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Y lea el 24, perdón. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Que la gente no había orado. Sí, pero habían orado mal. Habían orado sin propósito. Mire, una oración sin propósito es una oración que no pide nada. Dice, Jesús nos está enseñando en la Biblia. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Cuando una oración se hace sin propósito y no es específica, es como que usted no está pidiendo nada. Por eso dice él, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Mire qué extraordinaria promesa del Señor, qué ofrecimiento más maravilloso del Señor. Decirnos que a través de la oración, una oración con propósito, una oración con específica, dice que Él quiere que nosotros tengamos gozo cuando Él nos responda a esa oración. Esa es la fe ilimitada. Jesús en esta oración expresa un conocimiento absoluto del carácter del Padre. Él habla en esta oración acerca de su confianza en que el Padre Celestial haría lo que Él le pedía. O sea, y surge una pregunta, o tal vez en su mente está surgiendo una pregunta en este momento. Jesús pudo haber llegado, fíjese bien, era Dios. Jesús pudo haber llegado frente a la tumba de Lázaro e inmediatamente ordenar a Lázaro que saliera. ¿Por qué oró Jesús? Número 1, para demostrarle a la gente su estrecha relación personal entre él y Dios. ¿Por qué ora usted cuando está en un lugar público o no ora? Si se sienta en un restaurante, que no está muy recomendado que vayan, no les estoy diciendo que vayan, por favor, pero si están en un... ¿Ora usted antes de tomar los alimentos en ese lugar público? Porque fíjese que Jesús oró antes de resucitar a Lázaro para demostrarle a la gente su estrecha relación personal que él tenía con Dios, con su Padre. Y número 2, para motivar la creencia dentro de la gente que estaba allí, dentro de todos los testigos, que él era el enviado de Dios. Ahora, los propósitos tenemos que ver cuáles son los propósitos de la oración. Porque mire, Jesús no hizo nada en su día a día sin orar antes al Padre. ¿Cuáles son los propósitos de la oración en el creyente? Ya vimos el modelo que Jesús nos enseña a través de un acto portentoso de resucitar a un muerto. Número 1. ¿Por qué oramos los creyentes? Nuestra oración debe tener como motivo principal honrar a Dios y adorarlo como nuestro Padre. Fíjese bien, esto nos quita a nosotros la tendencia de orar solo para pedir. Dame, por eso nos dicen que somos también ovejas, ¿verdad? Dame, concédeme, cúbreme, protégeme, ¿verdad? No, no es más que esto. Va más allá de esto.
Cuando empezamos a orar, el principal propósito debe ser honrar a Dios como nuestro Padre. Romanos 8:15 y 16, Romanos capítulo 8, verso 15, dice de la siguiente manera: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea que la oración quita el temor de la mente y del corazón de las personas, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu. ¿Dónde? ¿En qué momento lo hace? Cuando oramos. No es por andar haciendo espectáculo con milagros y diciendo, yo echo fuera demonios y yo hago grandes milagros de sanidad. Eso no es, eso es un espectáculo. Es en la intimidad de su oración, mi hermano y mi hermana. Es en esa intimidad en donde el Espíritu de Dios se une a su espíritu. Y usted clama, Abba, Padre. Ahora, otro propósito de la oración en el creyente es asegurar todo lo que fuere necesario para vivir en santidad y en justicia. La oración ayuda al creyente para vivir en santidad y vivir en justicia en el mundo que nos toca vivir. Y sabe, ministrarle a otros eso que nosotros tenemos. No referirle al mejor doctor, no referirle al mejor abogado, no referirle al mejor ingeniero, no referirle al mejor coach, no referirle al mejor CEO, no referirle a los mejores hombres de la tierra, sino que a través de nuestra oración nosotros vivamos en justicia y en santidad y le ministremos a otros y les digamos a otros quién es verdaderamente la respuesta. Traigámoslo al plano puramente actual de la realidad que está viviendo la humanidad. ¿Cuál es la respuesta para la humanidad en base a lo que vivimos? ¿Cuál es la respuesta para la sociedad en el momento que estamos viviendo? En este momento la respuesta es una frase que la ciencia y la medicina da. Se llama inmunidad de rebaño. ¿Sí? Se dice que cuando se logren los niveles de la inmunidad de rebaño, entonces ya estaremos seguros y podremos volver a nuestras actividades normales. Pero esa no es la respuesta. Esa es una parte de cómo tenemos que aprender a vivir esto. La única respuesta es Jesucristo. Es cuando el hombre busque al Señor. Mateo 21:22 lo dice de esta manera. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Fíjese que no es solo orar. Crea. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Dígalo de otra manera. Veamos la contraposición de esto. Si no crees, cuando oras, nunca vas a ver la gloria de Dios. Ahora, la oración, los propósitos de la oración en el creyente también son para demostrar la confianza que uno tiene en Dios. Usted ya conoce mis famosos 2 minutos de oración, ¿verdad? Aparte de los 5 minutos que compartimos en las redes y en la plataforma de Zoom, que ahora ya está subido en un canal de YouTube, para si quiere escuchar las otras reflexiones. Pero yo tengo un dicho que yo creo que no sé si el Espíritu me lo puso o si yo mismo empecé a sentir esta necesidad. Siempre le digo a los aconsejados y a las personas que están pasando por situación o me llaman porque están pasando situaciones difíciles y necesitan oración, después de haberlos escuchado y haberlos ministrado con el consejo de la palabra, les digo, dame 2 minutos para orar por ti. ¿O me dejas orar 2 minutos por ti? Casi siempre oro más, pero esos son mis 2 minutos. ¿Sabe por qué? Porque con eso estoy demostrando mi confianza en Dios. Cuando usted ora
en lo privado o en lo público, usted lo que está haciendo es que está mostrándole a la gente la confianza que usted tiene en que Dios va a intervenir en esa situación. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, lo dice de la siguiente manera. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, la primera carta, no es el Evangelio de Juan, es la primera carta de Juan, casi cerca del libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, oiga, él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, usted va a orar en la voluntad de Dios cuando usted está orando con propósito específico a Él. Cuando usted en su oración busca honrar a Dios. Cuando usted en su oración se compromete con Dios a vivir en justicia y en santidad. Cuando usted ora a Dios en lo privado o en lo público, usted está mostrando su confianza en Dios. Y eso es lo que dice ese pasaje. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme, alguna cosa significa cualquier cosa. Todas las cosas que nosotros le pidamos, dice ahí, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, porque nuestra oración es correcta, las motivaciones son correctas, el motivo es correcto, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mire qué maravilloso. Oramos también para dar testimonio y proclamar que Jesucristo es el Señor. Cuando usted está en un lugar público y ora, posiblemente algunos de ustedes son más atrevidos y se encuentran a alguien en la calle y ese alguien les cuenta un problema que tiene y ustedes, como ya no tienen vergüenza porque ya Jesucristo pagó eso por ustedes, ustedes ya no son avergonzados. Ustedes ahí en la calle le dicen a la persona, ¿me permite que ore por usted en este momento? Sí, ok. Y sin tomarle las manos, porque no se puede en este momento, usted ora por esa persona. Sé que entre ustedes hay algunos que son atrevidos para esto. O adentro de un supermercado. Miren, hagámonos para un rinconcito ahí para no molestar a nadie. Déjame orar por ti. Porque con eso estoy dando testimonio y proclamando que Jesucristo es el Señor, el Dios en el cual yo creo, es el Dios verdadero. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 8, de ahí de ese evangelio donde estamos, dice, porque las palabras que me diste, esta es la oración del Getsemaní, del huerto de Getsemaní, porque las palabras que me diste, les he dado a nosotros, nos ha dado la verdad. Y ellos la recibieron. Creo lo que la Biblia dice. Creo rotundamente en lo que la Biblia dice. Dice, y han conocido verdaderamente que salí de ti, que Jesús es el Señor. Y han creído que tú me enviaste, el Hijo de Dios. Amén. Y concluimos con el verso 43 y 44 del capítulo 11 de Juan, que es el pasaje que estamos estudiando juntos. La liberación de la muerte. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, en la cruz del Calvario y en la resurrección de Jesucristo, nos libró a nosotros de la muerte. Y a todos aquellos que vienen a Él, que confesando sus pecados en un arrepentimiento genuino, piden perdón por sus pecados y empiezan a caminar en una vida nueva, recibimos esa liberación de la muerte. Dice allí, verso 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Mire qué específico el Señor. Mire qué específico. Porque si él no hubiera dicho, Lázaro, ven fuera, él solo hubiera dicho, ven fuera, muchos muertos hubieran resucitado en ese momento. Él fue específico. Voy a hablarle a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado, las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario.
Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Y aquí tenemos que entender algo bien claro para este inicio de semana y un nuevo tiempo para nosotros como creyentes. Por los tiempos, por todo lo que estamos viviendo, el creyente que no se aferre a estas verdades va a tener situaciones muy difíciles en su alma cuando esté enfrentándose a situaciones como las que nos enfrentaremos la humanidad. El poder sobre la muerte proviene solo de Jesucristo. El poder sobre la muerte proviene solo de Jesucristo. En Juan capítulo 5, verso 26, para los que toman nota, Juan capítulo 5, verso 26, Jesús dijo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Él se lo dijo a Pilatos, ¿verdad? Nadie me quita la vida. Yo la pongo y la vuelvo a tomar, porque yo soy el camino, la resurrección y la vida. El que esté muerto, aún aquellos que hayan muerto, vamos a vivir. Vamos a vivir. La liberación de la muerte vino a través del grito de Jesús. Lázaro, ven fuera. Fue un grito de victoria, un grito de liberación, un grito de salvación. Y este mismo grito va a escuchar la iglesia en el arrebatamiento de la iglesia, porque se oirá la trompeta de Dios, se oirá el grito de Dios. Ese mismo grito del cual se habla en la parábola de las 10 vírgenes cuando anuncian, y el grito es, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Fíjese bien cómo es Dios de específico con el nombre. ¿Sabe por qué usted es salvo y salva? Porque Jesucristo lo llamó por su nombre. ¿Sabe cómo sabe usted que es una oveja de Dios? Porque Él la llama por su nombre. En Juan capítulo 10 y verso 3, está hablando del pastor. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. ¿Qué es lo que usted está haciendo hoy? Usted apartó este domingo para oír la voz de Dios. Dice, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Esta es una analogía de la escritura que nos relata el arrebatamiento de la iglesia. A las ovejas llama por su nombre y las saca. ¿De dónde? De la muerte. El mundo es muerte. Y Jesucristo va a venir en las nubes y va a estar en las nubes esperándonos. Y al grito de aquí viene el esposo, la iglesia va a ser sacada, va a ser llamada por nombre. Usted fue llamado por nombre, no retroceda. No cuestione lo que Dios dice, no cuestione lo que la Biblia dice. Crea quién es el que tiene verdaderamente el poder para librarlo de la muerte, para librarlo del pecado y para librarlo de las garras del infierno. Los resultados del grito de Jesús fueron dobles, fíjese mi hermano, porque alcanzó, resucitó a un hombre y muchas personas se convirtieron. Una persona que estaba muerta salió a la vida. Desatadle y dejadle ir. Es lo que el Señor hizo con usted y conmigo. Y es lo que usted, llevando el evangelio, orando por otros, empiece a clamar por las almas perdidas. Mire, hay más. Miles y miles de personas han muerto a través de esta enfermedad, aparte de los que están muriendo por otras razones. Miles y miles de personas. ¿Cuántos eran salvos? ¿Y cuántos fueron a la perdición eterna? Pero hay otros miles y cientos de miles que no conocen a Jesús y que a través del testimonio suyo, a través de su oración, usted puede salvar a muchas almas también llevando el evangelio. Desátenlos y déjenlos ir, porque están presos. Es lo que dice la palabra del Señor. Usted venga conmigo a Isaías 61, por favor. Isaías, en el Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores. Y esto es lo que el profeta habló
600 años antes, acerca de Jesús, que iba a nacer. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová hasta allí y el día de la venganza de nuestro Dios, y a consolar a todos los enlutados, a consolar a todos los enlutados. Semanalmente estamos recibiendo peticiones de personas que se han contagiado en el ministerio de intercesión. Semanalmente recibimos varias peticiones de personas que se han contagiado, algunos creyentes, algunos no. Y nuestra primera oración es que conozca a Cristo. Que conozca a Cristo antes de ser sanado o por haber sido sanado, porque la perfecta voluntad y la soberanía de Dios es la que va a determinar quién se salva por la predestinación que el Señor ha hecho. Fíjese bien, y aquí sí termino y vamos a orar. Todos los milagros que Jesús hizo, no solo el de Lázaro, el de los paralíticos, el de los ciegos, el de los leprosos, el del joven muerto, de la viuda de Naín, todos los milagros que Jesús hizo, estúdielo y se va a dar cuenta que lo que le estoy diciendo es cierto. Todos los milagros que Jesús hizo tuvieron un efecto inmediato en la persona y en las personas. Lázaro resucitó inmediatamente que Jesús lo llamó. Su resurrección fue perfecta. ¿Qué significa que fue perfecta su resurrección? Número uno, resucitó en cuerpo. Su alma estaba impecable y su espíritu era perfecto. O sea que la resurrección de Lázaro fue de Lázaro tripartito, en espíritu, en alma y en cuerpo. Él resucitó en espíritu, alma y cuerpo. Ahora, piense por un momento en esto. Lázaro fue obediente a la voz de Jesús. Porque, mire pues, el alma de Lázaro, después de 4 días, el alma de Lázaro ya no estaba allí. Estaba, ¿en dónde? Estaba en el paraíso. Cuando Jesús dice, Lázaro, ven fuera, el alma de Lázaro y el espíritu de Lázaro regresa desde el paraíso donde estaba, entran al cuerpo y el cuerpo recibe vida. Fue una resurrección perfecta, en obediencia al grito de Jesús. Jesús está diciéndole a mucha gente hoy, ven fuera de esa situación que estás viviendo. Ven fuera de ese pecado que estás viviendo. Ven fuera de esa rebelión que estás viviendo. Ven fuera de esa maldad en la que vives. Ven fuera de ese lodazal en el que estás metido. Sal de Lodebar. Sal de ese lugar de abandono, ese lugar de miseria. Ven fuera de ese lugar. Y lo que se espera de ese hombre y de esa mujer es que sean obedientes a Dios. Sean obedientes a la voz de Dios. Y entonces el milagro será visible, como fue visible el milagro para todos esos espectadores, testigos y familiares que estaban allí cuando vieron salir a Lázaro atado de pies y manos y lo vieron caminando, saliendo hacia aquel que lo había llamado. La resurrección de Lázaro fue incuestionable para todos los presentes. Y para los ausentes también, porque dice que algunos corrieron con los fariseos a contarles que Lázaro había resucitado, había sido resucitado. Fue incuestionable, no hay forma. ¿Quién podía decir que no era cierto? El arrebatamiento de la iglesia será incuestionable para nosotros, porque nos encontraremos con él en las nubes. El arrebatamiento de la iglesia será incuestionable para los cristianos que se queden, porque sabrán que la verdad de lo que se les predicaba desde los púlpitos y a través de las plataformas que ahora usamos, esa era la verdad de Dios. El arrebatamiento será incuestionable para el mundo, porque millones y millones de personas desapareceremos
de la tierra en un abrir y un cerrar de ojos. Fíjese que en el milagro que Jesús hizo, hubo una reacción dividida. Algunos creyeron en él, habían creyentes, pero algunos de los que estaban de espectadores creyeron en él por ese milagro. Pero otros que estaban inmersos en su propia religiosidad, en su propio mundo, que lo que hicieron fue ocasionar problemas. Se rehusaron a aceptar a Jesús como el Hijo de Dios y por lo tanto perdieron la oportunidad de ver la gloria de Dios. Juan 3:36 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por favor, incline su cabeza y cierre sus ojos por un momento, Padre, en el nombre bendito de Jesús. En este momento, Señor, como hijos tuyos, sabemos que tú nos has llamado, Señor. Somos ovejas de tu redil. Somos ovejas de tu mano. Tú nos has congregado como ovejas de tu pueblo, como ovejas de tu prado, Señor. Señor, hemos visto milagros suceder en nuestra vida. Hemos visto portentos, hemos visto maravillas. Pero en algunos momentos, Señor, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente tiende a cuestionar, a dudar. Perdónanos. Perdónanos, Padre eterno, Padre amado. Límpianos, Señor, de esa maldad que hay aún en nosotros, Señor. De ser negligentes en la oración, de ser incrédulos en la oración, Señor. A veces oramos y oramos sin creer. Por eso tú nos dijiste en tu palabra que el que se acerca a ti crea que tú estás allí, Señor. Hoy nos estás enseñando que, Señor, orar sin propósito, hacer oraciones generales, oraciones lanzadas al aire, no van a tener ninguna respuesta de ti porque no están mostrando fe en nosotros, Señor. Mientras más específica nuestra oración, más fe hay en nosotros. Mientras el propósito por el cual oramos esté bien definido, Señor, mientras ese propósito esté claro, Señor, seguro, dice tu palabra, que tú nos oyes y nos concedes las peticiones que te hayamos hecho. Por eso tú le dices a la iglesia, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Señor, levanta a esta congregación, levanta a mis hermanos en su casa, Señor, con una fe ilimitada, con una fe de descanso. Espíritu Santo, te pido que le impartas a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Impárteles hoy, por favor. Espíritu de Dios, lo necesitamos, Señor. Necesitamos esa fe ilimitada para los tiempos que vivimos, Señor. Necesitamos esa fe de descanso para los tiempos que estamos viviendo, Señor. Por favor, impártenos esa fe, Señor, que nos permita en algún momento ver milagros para gloria tuya, no para gloria nuestra, no para nosotros van a gloriarnos de nada, Señor, porque nuestra gloria y nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de ti, Señor, sino para que te glorifiquemos a ti y para que la gente conozca que Jesús es el Señor. Padre, impártele a esta congregación de tu dulce presencia y que hoy empiece un nuevo nivel de vida en oración. Que hoy, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, suban al siguiente escalón, Señor, en la relación de intimidad contigo y que empiecen esta misma semana, Señor, a tener un estilo de vida diferente, un estilo de vida de oración, Señor. Haznos imposible vivir sin orar, Señor. Espíritu Santo, haznos imposible, incomódanos, Señor. Incomódanos, Señor, de tal manera que la oración sea una parte esencial de nuestra vida diaria, Señor.
sabiendo que si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Te adoramos y te bendecimos y damos gracias por la obra que estás haciendo.